Jueces capítulo 6, versículo 11 en adelante. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Es aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotará a los madianitas como a un solo hombre. Señor, te damos gracias esta mañana. Señor, disponemos nuestra vida y nuestra mente para que sea tu Espíritu hablándonos, tu palabra, llenando nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras vidas. Señor, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una queja en medio de una opresión o una queja en medio de una aflicción no siempre denota incredulidad. Hay situaciones difíciles en nuestra vida. De los creyentes, usted y yo que somos creyentes, vivimos situaciones difíciles muchas veces, que sacan del corazón a veces una queja, como dice aquí Gedeón, pero no denota siempre una incredulidad. El cansancio, el dolor, el muchas veces ver que oramos y que las cosas no suceden, a veces produce una queja por causa de la tristeza, pero no siempre quiere decir que usted y yo somos incrédulos. No, porque somos seres humanos. Dios nos hizo de carne y hueso. Todos somos seres humanos y sentimos el dolor. Y esto no quiere decir que allí haya incredulidad. Gedeón tenía tristeza, tenía desesperanza de ver cómo ellos sembraban. La Biblia dice que el pueblo de Israel sembraba y llegaban los madianitas y se comían todo. Qué triste es cuando usted hace algo y llega otro y se lleva lo que usted ha hecho. O cuando cuando alguien viene de trabajar y le dan su sueldo y viene otro y se lo roba. Doloroso, es triste. Y Gedeón o Israel estaba viviendo esto. Israel sembraba, acuérdese que el pueblo de Israel fue un pueblo de agricultores y un pueblo de pastores, de ovejas. Entonces su fuente de ingresos era la agricultura. Y la Biblia dice que ellos sembraban y apenas estaba medio saliendo el fruto, llegaban los de Madián y se les llevaban todo. Pero mire que siempre está allí la fidelidad de Dios. Cuando usted y yo pasamos momentos difíciles, siempre vamos a encontrar la fidelidad de Dios. Siempre la vamos a hallar. Y hoy el título del mensaje en esta mañana es Ayuda en la opresión. Ayuda en la opresión para los que toman nota. El versículo 25, dice el versículo 25 de Jueces capítulo 6, dice que aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está
junto a él. Y empezamos a encontrar la causa por la cual el pueblo de Israel estaba viviendo la opresión. Muchas veces nosotros vivimos opresiones y situaciones difíciles. Y Dios quiere que nosotros entendamos a través de su Espíritu la causa, la razón por la cual estamos viviendo ciertas situaciones. El pueblo de Israel, en este versículo 25 vemos la razón por la cual el pueblo de Israel tenía esa condición. Muchas opresiones vienen por causa de la idolatría. Y compartíamos que no solo la idolatría es adorar una imagen, porque tenemos el concepto que idolatría es una imagen. No, idolatría es un ídolo, y un ídolo es aquel que usted le rinde tributo, culto o veneración. Y un ídolo puede ser un hijo puede ser un cónyuge, un hijo puede ser un trabajo, un ídolo puede ser un trabajo, un ídolo puede ser el dinero, un ídolo puede ser un objeto, tu carro, tu moto, tu cicla, tu celular. Tremendo, el celular se ha vuelto ídolo de mucha gente. Conocí una persona que una vez se le dañó el celular y se descompuso. Total descompuesta. Yo no sé si usted ha visto personas cuando no pueden tener el celular se desesperan. O sea que Israel estaba viviendo un problema de idolatría. Eso era lo que estaba provocando la opresión. Y aquí en el versículo 25 el Señor le dice a Gedeón: ve y destruye los ídolos que tiene tu padre. Y el resultado de lo que ellos estaban viviendo era ese. Se habían apartado de Dios. ¿Para qué? Para seguir a otros dioses. ¿Y sabe cuál es el problema de la idolatría? Que muchas veces, o casi siempre, los idólatras creen que están agradando a Dios o que le están sirviendo a Dios. La gente, no, pastor, es que fui a que me hicieran un rezo, pero ese que hizo el rezo era un creyente. ¿Cómo así? Era cristiano, oraba igualito que los cristianos. ¿Y qué más? No, pero tenía un muñeco aquí y le echaba agua así, pero oraba igualito que los cristianos. Muchas veces la gente cree que está adorando a Dios y resulta que son idólatras, y eso le pasaba al pueblo de Israel. Si un pueblo se ha caracterizado por tener la convicción de ser el pueblo de Dios, es el pueblo de Israel. Ellos hoy en día, los no cristianos tienen la convicción que son el único pueblo de Dios. El pueblo de Israel hoy en día tiene la convicción de que son los únicos herederos de la promesa de Abraham. Y entonces Dios le dice a Gedeón: vaya y derriba los altares que tiene su padre. Para que Dios viniese en la ayuda era necesario que se derribaran los altares. Y muchas veces para que Dios venga a tu casa y traiga una solución, es necesario que se derriben altares de idolatría. Muchas veces queremos que Dios nos ayude, pero es necesario que se derriben altares de idolatría. Pastor, todo será, pero a mí esto no me puede faltar, y resulta que eso es una idolatría. Pastor, yo no puedo servirle al Señor porque donde yo le sirva, mi esposa me echa de la casa. Hay que tener cuidado con eso. Porque aquí había el dios Baal y Acera, eran dioses de la fertilidad, dioses de la prosperidad, e irónicamente, a pesar de ser dioses de la fertilidad y la prosperidad, no le iba bien al pueblo de Israel. Se supone que Popayán es un pueblo cerca a Dios. Por la idolatría, ese es el concepto que tiene el payanés.
otros payaneses, no los que hay aquí, porque todos son hijos de Dios. Pero es el concepto, hermano. El concepto en Popayán es que estamos más cerca al cielo. Y cuando usted entra, ve un letrero que dice, bienvenidos a la Jerusalén de América. Y la ciudad blanca. Conceptos de idolatría. Pero irónicamente es considerado uno de los departamentos más violentos del país. Pero irónicamente la tasa de desempleo es supremamente alta. ¿Usted no cree que si estuviese más cerca al Señor nos iría mejor? Eso le pasaba a Israel. Tenían al dios Baal y la diosa Sera, que simbolizaban para los fenicios y todo el pueblo, de todo el mundo pagano de su tiempo, fertilidad, abundancia. Pero encontramos a Gedeón escondiendo lo poco que podía escoger o recoger para que no se lo devoraran los madianitas. A veces tenemos que medir y analizar nuestra vida. ¿Por qué me está yendo así si se supone que yo soy un creyente? ¿Qué hay en mi vida que tengo que derribar? Hoy Dios dice hay que derribar altares de idolatría. Y fue lo primero que Dios hizo con Israel en el tiempo de Gedeón. Lo primero fue solucionar un problema de idolatría para mostrarles que irónicamente, al contrario de lo que ellos creían, la oración a estos dioses les estaba trayendo ruina. Yo no sé si usted se ha encontrado con gente que participa en los juegos de azar y compra el baloto y compra el chance y compra esto, y todos los días usted lo ve, me lo voy a ganar, y van de pobreza en más pobreza. Y se supone que están jugando para ganar. El principio del jugador es ganar. El principio del que juega, el que participa en juegos de azar es ganar. El que compra una lotería está buscando riquezas. Pero ¿sabe? Siempre pierde. Siempre pierde, siempre tiene necesidad. Y se supone que esos son juegos para bendecir, pero no sucede así, porque Satanás es engañador. Engaña al mundo. Satanás engaña al mundo. La Biblia narra cómo después de esto, después de que Dios le da instrucciones a Gedeón, le dice, vaya y derriba los altares que su papá tiene. Escúcheme, muchas veces en nuestra casa hay altares. Nuestros padres, nuestros hijos tienen altares, pero es que no son creyentes, pero tienen altares que te van a afectar. Y de una u otra forma habrá que derribarlos. En este tiempo el Señor le dio unas instrucciones a Gedeón claras, en el tiempo aquí de la palabra de Jueces, pero en este tiempo usted y yo derribaremos altares a través de una vida de santidad, una vida de oración, una vida de servicio, una vida de clamor, una vida de compromiso con el Señor y una vida de fe. Derribará altares en nuestra casa. Se derribarán altares. Se derribarán altares. En Jueces capítulo 7. Versículo del 2 en adelante dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré.
Y el que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Gedeón tenía un ejército muy grande, 32,000 personas. Era el ejército del pueblo de Gedeón o de Israel. Era un ejército grande, ¿sabes? Y qué importante entender que a veces creemos que con muchas cosas que tengamos vamos a alcanzar la victoria. Y es la razón por la cual a veces Dios no permite que alcancemos ciertas cosas, porque Dios le dice aquí a Gedeón, no, ya hiciste el primer paso, o lo principal, que es derribar la idolatría que había en Israel. Y usted sabe lo que Gedeón hizo. La Biblia dice que él derribó los dioses que tenía su papá y que tenía el pueblo. Y aún quisieron matar a Gedeón. O sea, pero ya había quitado eso del pueblo. Muchas veces cuando nosotros en nuestra casa, a través de nuestra oración, o muchas veces de compartirle a nuestra familia, o nosotros mismos de ser conscientes que Dios es un Dios fuerte y celoso, que no comparte su gloria con nadie. Escúchame, hermano y hermana, Dios no comparte su gloria con nadie. O sea, no hay dos dioses en el cielo. Hay un solo Dios verdadero, vivo y verdadero. Con nadie, absolutamente con nadie comparte su gloria. Nadie está ahí codo a codo con Dios. No, yo amo a Dios, pero es que Dios sabe que en mi corazón ocupa un lugar igual al de Él, esto o lo otro. No, con Dios no opera así. En el libro de Éxodo Él dice, porque yo soy un Dios fuerte y celoso. Y entonces ya Gedeón había hecho la primera parte sobre el pueblo de Israel, que era derribar los dioses, los Baales y la diosa Acera. Los ídolos, dioses que tenía Israel. Pero ahora Gedeón se presenta ante Dios con un ejército de 32,000 hombres. Ahora ya derribé, cumplí lo mío, ahora voy a acabar con el ejército de Madián. Dios le dice, no Señor, no opero así. Dios no depende de las multitudes que seamos nosotros, ni de las cantidades que usted y yo tengamos, sino de su poder y de su gloria, basada en la obediencia y en lo que usted y yo le creamos al Señor. Muchas veces creemos que porque hay muchas cantidades podemos lograr o alcanzar cosas. Pero Dios le dice aquí a Gedeón, no, porque después resultarán diciendo que ustedes lo hicieron por su mano, por la fuerza de ustedes. Por la fuerza. Por eso la Biblia dice que el Señor de lo más vil y menospreciado levanta para avergonzar a los sabios. Amados, por eso la salvación, escúchame, la palabra es locura para los que se pierden. Y muy a menudo los intelectuales de este mundo no creen en lo que usted y yo creemos. Porque esto les es oculto. Porque es que nadie va a ser salvo por la sabiduría de él o de ella. Somos salvos por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Hay mucha gente que cree que con la inteligencia, y a mí desglóseme la Biblia, desde el primer versículo de Génesis
hasta el último de Apocalipsis para creer. Desglósemela bien, porque es que mi inteligencia no me permitirá creer eso. No opera con Dios así. Con Dios hay que acercarse sin razones, sin lógicas, sin prototipos intelectuales. Hay que acercarse a Dios con fe, creyendo, solamente creyéndole al Señor. ¿Es válido estudiar? Claro. Escudriñar, sí, pero no desde la posición de voy a estudiar para controvertir lo que dice la palabra. Porque vemos grandes científicos, sabios de este mundo que han muerto controvertiendo la palabra. Stephen Hawking dijo, no existe Dios, y toda su vida en una silla de ruedas se dedicó a tratar de demostrar que Dios no existía. Y ya murió. Y no pudo demostrarlo, porque aquí seguimos usted y yo, declarando que hay un Dios vivo y verdadero. Declarando que hay un Dios que es poderoso. Tenía un ejército grande Gedeón, pero Dios le dice que aun cuando lo va a usar en ese propósito, es Dios quien le va a dar la victoria. Dios le dice a Gedeón, venga, yo lo voy a usar a usted, pero es que yo no lo voy a usar a usted por lo fuerte que usted sea. Escúchame, Dios no te va a usar a ti por lo inteligente que seas. No te va a usar a ti porque tienes muchos recursos. No me va a usar a mí porque es que tengo el prototipo para ser pastor. No, es porque Él es misericordioso y así quiere hacerlo. No depende de lo que tú sepas, depende de tu disposición. Señor, aquí estoy. Úsame para la gloria de tu nombre. Y Dios te usará, no importa. Muchas veces hay personas que le dicen, no es que yo no soy estudiado, yo no soy intelectual. No es que Dios no busque intelectuales ni estudiados. Dios busca hombres y mujeres con corazones dispuestos. Hombres y mujeres con corazones dispuestos. El pastor Freddy es un misionero y él cuenta la historia que cuando llegó al evangelio era un hombre analfabeta. Y así Dios lo usó. Dios usa al que esté dispuesto, no importa la posición. Y por eso el Señor le dice a Gedeón, no es con tu ejército. Y la Biblia dice, no es con ejército ni con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios. No es el modelo de Dios. Y por eso hoy te dice el Señor, no importa tu condición. Puede ser que tú creas que no eres apto, que no eres apta para servirle al Señor. O que de pronto tienes alguna situación especial y dices, no puedo hacerlo. Si tuviera tal cosa, muchas veces decimos, si yo tuviese ese dinero que tiene Julano, yo haría esto o lo otro. O si en mi casa tuviésemos eso, podríamos ser como... No, para Dios no necesita cantidades. Solamente que tú le creas. Que en tu corazón no hayan dioses diferentes al Dios vivo y verdadero. Y a partir de allí Dios en tu vida y en tu casa hará grandes cosas. Capítulo 8, versículo 10. Dice aquí la palabra del Señor en el versículo 10. Y Zebí y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Aunque Gedeón creía que tenía un ejército, los madianitas tenían un ejército más grande, los quintuplicaba a ellos. Porque aquí la palabra del Señor dice que estos dos reyes de Madián andaban con 15,000 hombres que habían quedado de un ejército de 135,000 hombres. Y Gedeón creía que tenía mucho ejército con 32,000.
Un ejército de 32,000 contra uno de 135,000 lleva desventaja total. Lleva desventaja total. Y muchas veces nosotros creemos que solo podemos enfrentar al enemigo, que no necesitamos de Dios para enfrentar el enemigo, que somos muy fuertes. Yo solo aquí, que se venga el diablo con todos los que quiera. Y eso era lo que Gedeón creía y el pueblo de Israel, que con 32,000 hombres podían combatir un ejército de 135,000. O quizás Gedeón no tenía ni la más mínima idea del ejército al que iba a enfrentar. Muchas veces la iglesia o el pueblo de Dios no tiene la más mínima idea del enemigo que se va a enfrentar y pretende enfrentarlo sin Cristo en el corazón. O con ídolos. La palabra es para el pueblo de Dios. Somos usted y yo al que Dios nos habla. Dios no le habla al mundo porque el mundo no escucha a Dios. Dios le habla a la iglesia y a través de la iglesia lleva su mensaje al mundo. Pero la palabra, lo que Dios estaba hablándole y de hablar al pueblo de Israel, no al pueblo de los madianitas y no a Israel. Y Dios en este tiempo le habla a usted y a mí, a la iglesia. Somos usted y yo los que prestamos atención a la palabra de Dios. Somos usted y yo. Y entonces aquí el Señor dice, muchas veces nosotros queremos solucionar problemas en nuestra casa con las fuerzas humanas, sin saber o más bien desconociendo que no tenemos lucha contra carne y sangre. Escuche, hermano, cualquiera sea su lucha, no es contra carne y sangre. Tenemos un enemigo llamado el diablo o Satanás y demonios que se mueven en las regiones celestes, y enfrentarlos creyendo que porque yo hablo duro, que porque yo sí no me dejo de nadie, que porque... No, hermano. Es tener un concepto errado del enemigo que usted y yo tenemos. Nuestro enemigo solo podremos vencerlo con el poder del Espíritu Santo y con Cristo en nuestro corazón. Por eso el Señor, aquí cuando nos presenta el Señor el libro de Jueces en el capítulo 8, versículo 10, vemos cómo hubiese sido el desastre donde Gedeón salga a combatir al pueblo de Madián solo con sus fuerzas, con sus 32,000 hombres que tenía. Y aquí la Biblia dice que cuando Gedeón derriba los altares, que Dios le dice, iban 32,000 hombres. Pero escuche también aquí lo que el Señor dice, 32,000 hombres, y de los 32,000 solo 300 hombres fueron a la guerra. Porque es que en ese momento ya Gedeón se da cuenta que el que pelea la batalla por él es el Señor. Y así tenemos que entenderlo la iglesia. No era un número suficiente para derrotar estos aproximadamente 135,000. Humanamente era muy difícil que los venciera con su fuerza. Requeriría de la ayuda de Dios. Pero Gedeón le creyó a Dios en medio de su desesperanza por lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Obedeció cuando Dios le habló. En medio de su, Señor, cuando el Señor le dijo, no vaya con esos 32,000, Gedeón le dijo, ¿cómo es, Señor? El Señor le dijo, haga este ejercicio, diga que los que están con miedo se devuelvan. Y de 32,000 se devolvieron 22,000. Y después el Señor le dijo, haga ahora este ejercicio. Vaya al agua y los que tomen el agua como hacen los perros, que no doblan sus rodillas sino que la lamen. De ahí eso. Y de los 10,000, solo 300 hicieron el ejercicio bien. O sea que podemos mirar que no depende del volumen, depende de la disposición de los que quieran creerle al Señor. Pero sobre todo que Gedeón era un hombre esforzado y valiente. En medio de una situación difícil, porque esa fue la descripción que de él hace el ángel en el capítulo 6, en el versículo 10.
hombre esforzado y valiente. Mire, si hay algo que a Dios le agrada, son los hombres y mujeres esforzados y valientes. A Dios le agrada. Dios le agrada ver tu actitud. ¿Cuál es tu actitud? Si tu actitud es de pereza. La Biblia dice que la pereza trae con ella pobreza. El dormir y más dormir. Y duermo otro poco y bostezo y me volteo a la derecha y después a la izquierda. Pastor, es que a mí sí me cuesta levantarme antes de las 10 de la mañana. Que Dios lo guarde. Es ídolo de la cama. Tiene la cama como ídolo. Sí. No, es que, pastor, míreme los ojos hinchados. No puedes dormir así. Después de las 5:30 ya la cama tiene que picarte. La Biblia habla de eso, del sueño y dormir y más dormir y más dormir. Cuando Dios encuentra a Gedeón, mire que la Biblia dice que Gedeón madrugó a recoger antes de que viniera y el ángel de Dios le dijo, varón esforzado y valiente. Porque en medio de la crisis Dios quiere ver varones y mujeres esforzadas y valientes. No gente llorando y llorando y llorando, no, esforzados y valientes. En medio de la crisis, Moisés empezó a clamar y el Señor le dijo, ¿y por qué me clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Ordénale al mar que se abra. Porque el pueblo de Israel empezó a llorar porque venía el pueblo o el ejército de Faraón y tenían al frente al mar. ¿Ahora qué hago con este problema? Porque el mar simboliza problemas. ¿Y ahora qué hago? Y empezaron a clamar y el Señor me dijo, ¿por qué me clama? Le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Allá tienes el poder de Dios. Pero Gedeón estaba organizando, entonces el Señor a la gente que es esforzada y valiente siempre la usará. Dios no va a usar al que dice, ay, yo estoy muy cansado, yo el trabajo no me deja esto. El Señor dice, con este no puedo contar, con esta no puedo contar. Porque soy un Dios de gente ocupada, de gente trabajadora, de gente forzada, de gente valiente. Pastor, es que yo tengo mucho trabajo. Yo, hermanos, también tengo trabajo. Los pastores también trabajamos. Los líderes que sirven en la iglesia trabajan. Los que le sirven al Señor no son los desocupados, son los que menos le sirven al Señor. Los desocupados no sirven al Señor, son los menos ocupados. La gente trabajadora, esforzada y valiente es la que dice, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, me sobrepongo al cansancio, pero aquí estoy. Varias cosas aprendemos de lo que vivió Gedeón esta mañana. Primero, Dios ve cuál es nuestra actitud en las dificultades. ¿Qué actitud tomamos en las dificultades, en la opresión? Había una opresión sobre el pueblo de Israel, pero un hombre que salió y dijo, no, vamos a luchar por lo que yo sembré y lo recogemos. Y lo guardamos. Segundo, Dios va a ayudarnos, pero siempre mostrará cuál es la causa de nuestra situación y si existen altares a otros dioses. Será necesario derribarlos, aunque esto represente un riesgo, pues en la obediencia hay protección de Dios. Dios le dijo a Gedeón, derriba los altares de tu padre. ¿Sabe a qué se exponía Gedeón? A que lo mataran. Y si usted lee, fue lo que sucedió. Se le fueron encima al padre de Gedeón. Vamos a matarlo porque nos tumbó nuestros dioses. Acuerde que cuando el apóstol Pablo fue a predicar, le dijeron, no, y se levantó el platero y dijo, están en contra de la diosa Diana, y se le fueron y los cogieron y los encarcelaron y le dieron duro. Y muchas veces la gente le dice a los misioneros, ¿cuántos misioneros han muerto porque están en contra de deidades? ¿O cuántas veces te han tratado mal porque dicen, tú no quieres a Julana o a Julano, que son nuestros protectores? Gedeón se exponía. Hay veces que tenemos que asumir riesgos por causa de la obediencia al Señor.
Y eso le pasó a Gedeón. Pero cuando asumimos riesgos para obedecer al Señor, siempre tendremos la protección de Dios. Cuando Dios se ponga en tu corazón a hablarle a algún familiar que lo que está haciendo no es de Dios, dilo porque Dios te va a respaldar. Muchas veces decimos, no, es que yo respeto a mi familiar y es que él es muy religioso y de pronto se va a sentir mal si yo le digo eso. No, Señor. Si tú conoces la verdad, tienes que decirlo por amor a esa persona. Porque lo amas, porque eres consciente de que se va a perder si no le compartes. Y la Biblia dice que el que sabe la verdad y la calla comete pecado delante de Dios. Y la palabra dice que cuando el Señor vaya a juzgar a un impío, si hay un creyente que no se opone a través de decirle a esa persona lo bueno o lo malo, dice que la sangre del impío demandará de aquel que conociendo no lo hizo. Hay riesgos al obedecer al Señor y más con nuestra familia. Pero estamos rodeados de familia religiosa y muchas veces por respeto, es mi papá, es mi mamá, es mi hermano, es mi hijo, de pronto se enoja mi abuela, no decimos nada. Gedeón fue y le derribó los altares al papá. Fue lo primero que Dios le dijo, vaya y derriba los altares que tiene su papá. O sea, hay riesgo. Tercero, no todos los que están a nuestro lado querrán pelear la batalla con nosotros. De 32,000 quedaron 300. No todos los que hay alrededor nuestro querrán participar de la guerra con nosotros. Hermanos, vamos a ayunar y a orar aquí. No todos querrán hacerlo. 32,000 y dijo el Señor, di quién tiene miedo y quién está tembloroso y que se devuelva. 22,000 se volvieron esa noche. Y aquí aprendemos que no todos los que creemos que están con nosotros pelearán con nosotros. 4. La victoria en nuestras batallas las vamos a obtener peleando al modelo de Dios y no al nuestro. Dios es quien pelea la batalla por nosotros. La victoria la vamos a alcanzar, pero al modelo de como Dios pelea. Y la forma en que Dios pelea es contraria al pensamiento humano. Ayer hablábamos de que la obediencia al Señor no tiene lógica. No tiene lógica cuando le dicen los discípulos al Señor, Maestro, echa a la gente porque son muchos y no hay que darle. No hay pan para tanta gente. ¿Cómo van a comer 5,000 hombres? Sin contar mujeres ni niños. Y el Señor frescamente se voltea y le dice, dale vosotros de comer. Obedecer eso tiene que ser sin lógica. Entonces, cuando peleamos y queremos ganar, tiene que ser al modelo de Dios. 5. Sin Dios, aunque seamos muchos, aún somos pocos en comparación a nuestro enemigo. Sin Dios, aunque seamos muchos, seguiremos siendo pocos en comparación al enemigo que usted y yo tenemos, que es un enemigo espiritual, de maldad, experto en mentira, experto en engaño, vino para matar, para robar y para destruir. Seremos pocos, aunque nos veamos muchos, si Cristo no es la fuente de nuestra fuerza. 6. En la victoria siempre habrá que darle la gloria y la honra a Dios. Siempre en la victoria habrá que darle la gloria y la honra al Señor. La Biblia dice que Gedeón, aquí en el capítulo 8, versículo 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú, y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Manasés, de Madián.
Mas Gedeón respondió: no seré señor de vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. En la victoria siempre hay que darle toda la gloria y la honra a Dios. Y 7, en medio de la opresión siempre vendrá la ayuda de Dios. Siempre en medio de la opresión vendrá el socorro de Dios. Vendrá la ayuda de Dios. Dios nos ayudará porque Él es fiel. Pero Dios quiere que usted y yo derribemos altares, que usted y yo seamos esforzados y valientes. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor. Bendecimos.